Bueno, vamos a repasar ahora otro de los momentos de esta campaña, que es cuando él anuncia a Susana Arbeleche como una posible ministra de Economía. Y sorprende porque Arbeleche era parte del equipo del Ministerio de Economía, renuncia a su cargo y fue como la primera sorpresa. La segunda sorpresa fue el anuncio de Álvaro Garcés, el comisionado parlamentario. Como integrante del equipo de seguridad. Recordemos que Azucena Arbeleche era la jefa de unidad de deuda externa del Ministerio de Economía, una mujer que venía del tiempo del Partido Colorado, pero que Danilo Astori la confirma al frente de esta unidad de deuda externa, algo que el gobierno de izquierda, el gobierno del Frente Amplio, plantea como uno de sus éxitos. Esto es un hecho muy importante de la campaña y va a ser un hecho muy importante en la dilucidación de la campaña. ¿Por qué? Porque hay que ver la iniciativa en el corto plazo, pero también en el mediano plazo de una campaña. En el primer momento, todos esperaban que el ministro de Economía de Luis Lacalle Pou fuera un viejo referente del herrerismo. Bueno, él sorprende, nuevamente sorprende, y pone un elenco de técnicos jóvenes que no tienen nada que ver con el elenco conocido que había manejado la economía cuando la presidencia herrerista. Después, Álvaro Garcés también sorprende. Y alguien que de alguna manera había adquirido un gran prestigio como comisionado, el primer comisionado parlamentario votado por la unanimidad de los partidos en un tema tan caro como el tema penitenciaría, bueno, aparece como ministro del Interior. El primer efecto es sorpresa. Y el que sorprende en una campaña, bueno, se pone un punto. Pero luego empiezan a jugar otros elementos. Y entonces, bueno, que están vinculados con las definiciones. Claro, y entonces empieza Cuando a se le empieza a preguntar definiciones, son fundamentalmente desde el punto de vista económico. Aparece Azucena Arbeleche o aparece Juan Dubra y se les empieza a preguntar, bueno, usted como ministra de Economía. Y ahí la cosa cambia, porque Azucena Arbeleche dice, yo soy técnica. La política la va a poner Lacalle Pou. Y uno puede sensatamente decir que un ministro de Economía puede afirmarse simplemente como un técnico que transfiere la dimensión política del cargo al presidente. Tiempo después ella dijo, bueno, no, en realidad, claro, es un cargo político, pero en su momento... Pero ha tenido problemas de comunicación. Y sobre todo aparece enfrentada en el balance comparativo, bueno, con un peso pesado de la política uruguaya. Danilo Astori. Como es Danilo Astori. En las encuestas empresariales del semanario Búsqueda, Danilo Astori aparece como el candidato preferido por los empresarios, por más de un 80, casi 90% de los empresarios. Y Danilo Astori no expresa solamente una orientación técnica, expresa una dimensión política. Muchos han insistido sobre la pérdida de poder del astorismo dentro del Frente Amplio. Sin embargo, si uno analiza ¿cuál ha sido el rumbo de la política económica en estos 10 años de gobierno Frente Amplista? Uno diría, bueno, nada menos que el Ministerio de Economía ha sido el ministerio con más poder y ha sido un ministerio gobernado fuertemente por el astorismo. O sea que en términos de balance de gobierno, el poder es distinto. Entonces, ahí las comparaciones son otras. Y ahí la comparación es, bueno, ¿quién da más certidumbres? ¿Danilo Astori o Azucena Arbeleche? ¿Quién da más certidumbres? ¿Álvaro García o Juan Dubra? Que por otra parte también no está acostumbrado a la política, es un excelente académico, pero no está acostumbrado a la dimensión política. Algo similar ocurre con Álvaro Garcés. Todos hemos visto a Álvaro Garcés haciendo una excelente actuación como comisionado parlamentario frente al tema cárceles. Ahora, ¿eso lo hace un buen ministro del Interior? ¿Lo hace el primer policía, como dice Lacalle Pou? ¿Lo hace el primer policía? ¿Será Álvaro Garcés el ministro del Interior o en realidad está allí entre Carlos Moreira y Álvaro Garcés? Bueno, pero ahí está la cosa. ¿Por qué no se define este asunto? Porque de alguna manera el factor sorpresa, que quiere impactar, bueno, logra un punto a favor, pero luego el balance, la comparación. Una cosa es comparar, por ejemplo, a Moreira, un político avesado, con una larga trayectoria, que tiene una experiencia sobre el tema. Que fue subsecretario del Ministerio del Interior. Con la eventualidad de que Bonomi continúe. Otra cosa es, bueno, compararlo con Álvaro Garcés, que ha sido un excelente comisionado parlamentario, pero que como ministro del Interior es una incógnita.
Entonces, el factor sorpresa tiene un primer elemento favorable, pero luego tiene un segundo elemento de incertidumbre. Y en esta tensión entre comunicación y contenido, entre un balance de sorpresa y un balance de comparación en términos de gobierno, se juega buena parte de la chance. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a decidir el soberano? No quién hizo la mejor campaña, no quién sorprende más en la campaña, aquel a quien cree más apto para dirigir el gobierno en los próximos 5 años.